La ciudad de Macas es regazo de la ciudad española llamada Sevilla de Oro, fundada por José Villanueva Maldonado en el año de 1575 y considerada jurisdicción de la gobernación Yaguarzongo. En el año de 1540, las gobernaciones de Quijos y Yaguarzongo disputaron la conquista de la tierra de Macas. En 1549, Hernando de Benavente consiguió permiso del español Lagasca para realizar la expedición a las tierras de Macas, y con 150 hombres partió desde Cuenca a Lausí por las cabeceras del río Cebadas y las alturas del Atilio. Bajó hasta la Laguna Negra por la orilla izquierda del río Upano, visitó las tierras de Macas, avanzó al sur hasta encontrarse con la resistencia de los shuaras. En 1563, Juan Salinas Loyola, gobernador de Yaguarzongo, por orden del gobernador de Quijos, Vázquez de Ávila, emprendió la expedición a las tierras de Macas. Salinas Guinea, ante esta oportunidad, manifestó su agradecimiento e indicó que todos los caciques se dignen esperar para llevar a cabo la fundación de Nuestra Señora del Rosario, realizada el 15 de agosto de 1563, ciudad que terminó después de poco por desaparecer. Juan Salinas Loyola envió a José Villanueva Maldonado para que fundara una ciudad en estas zonas que la consideraban de la jurisdicción de Yaguarzongo. Cumpliendo esta comisión, Villanueva Maldonado fundó Sevilla de Oro en el año de 1575. El gobernador de Quijos, Melchor Vázquez de Ávila, incorporó estas tierras a la gobernación de Quijos. Sevilla de Oro estaba situada al margen izquierdo del río Upano, un poco más al sur de la actual parroquia Sevilla Don Bosco. Se cree que fue una ciudad poblada e importante, hasta que fue destruida totalmente por los shuaras debido al maltrato de los españoles. Unos cuantos sobrevivientes que alcanzaron a huir cruzaron el río Upano hacia las tierras de los Macas, estableciéndose en el sitio denominado ciudad. Después de un tiempo se asentaron definitivamente en el lugar donde hoy se levanta la ciudad de Macas, capital de Morona, Santiago. En 1824, al constituirse la Gran Colombia, Macas fue tomada en cuenta como cabecera cantonal del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Chimborazo. El 29 de mayo de 1861, Macas fue considerada como cabecera del cantón Sangay, perteneciente a la provincia de Chimborazo. En memoria de este acontecimiento, el municipio de Morona, en su sesión del 21 de marzo de 1969, declaró que cada 29 de mayo, Morona celebrará su fecha clásica aniversaria. En 1870 llegaron a Macas los misioneros jesuitas para evangelizar esta zona. Por disposición gubernamental, en el año de 1886 salieron de Macas. El 3 de marzo de 1911, por disposición del gobierno interino de Carlos Freire Saldumbide, partió de Riobamba a Macas la misión Tufino Álvarez, con el deseo de conocer una línea más recomendable para llevar una vía de Riobamba a Morona.
En 1924 ingresaron a Macas los misioneros salesianos. Ellos crearon la primera escuela que se llamó Endófilo Álvarez, hoy en día la Escuela Cristóbal Colón. El maestro Vicente Zarzosa, que tenía una escuela de formación pedagógica, enseñó métodos elevados de pedagogía. Solo había la educación primaria hasta el 7º grado. Después de gestiones en la ciudad de Quito, en la época del presidente Velasco Ibarra, y demás conversaciones, la congregación salesiana creó el primer colegio normal rural de Macas para formar maestros rurales de educación primaria. Desde el año de 1970 se realizaban las tradicionales fiestas del 12 de febrero, 24 y 29 de mayo. Como demostración del civismo, las autoridades, escuelas, colegios participaban del desfile cívico. Para fortalecer la cultura física, se preparaban durante meses las revistas de gimnasia. Se organizaban campeonatos deportivos en los cuales participaban hombres y mujeres. La fiesta ganadera era una de las demostraciones del trabajo y productividad de la zona. Y para conocer más acerca de los macabeos, dejaremos la historia para ilustrarnos en sus saberes ancestrales. Recuerdo de aquellos tiempos primeros, cómo fue Macas. Cuando tuve yo 6, 7 años, tengo todavía la memoria, cómo era Macas. Macas en aquella época era una pequeña ciudad, una pequeña aldea. Y yo lo que puedo acordar de la vida de Macas, yo me acuerdo que vivíamos en unas casitas de paja. Era la pared de quincha. Macas era, como decir, una miniaturita. Ahora, no es como ahora que hay calles por un lado, calles por otro lado. No había luz, no había qué hacer, teníamos que andar vagando, buscando cuerdas, todo. Después salíamos del colegio y así inició el colegio en ese año. Como resultado de nuestras entrevistas, es controversial definir la vestimenta macabea. Sin embargo, nuestros mayores coinciden en la utilización de prendas, así como por ejemplo, los pantalones para nosotros era la vestimenta que siempre era con pantalón largo. No se conocía, se puede decir, el short ahora. Y por ejemplo las chicas era solamente con la falda hasta la rodilla. Bueno, yo tuve la suerte de ver a mi finada madre, que tenía más o menos, tiene un parecido, no digo parecido, un parecido al monumento que está allí, ¿no? Pero en el hombre difiere mucho porque no era solamente arremangado quiere decir subir, el término se utilizaba, arremánguese. Entonces el arremangado para mí, yo me acuerdo que mi padre subía al quílamo, caminos lodosos, pero eran ambas cosas acá arriba, subidas hasta arriba. Esa era la manera que se utilizaba. En la foto, que en el monumento que está allí, el uno está alto y el otro está abajo, el hombre macabeo nunca ha andado así. Para mí que tenían dos tipos de vestimenta, para el trabajo y para las ocasiones especiales.
En este caso serían las ocasiones especiales, por ejemplo, cuando habían los matrimonios, bautizos, especialmente la misa, porque eran muy devotas las personas. Los hombres usaban pantalones tipo pijama, con bastas anchas, más abajo de media canilla, confeccionados en tela de color crudo, conocida como chillo. Esta prenda se sujetaba al cinto con una faja. Algunos usaban el pantalón que decían supernaval, ¿no? En negro, en azul marino. Y ese era para el trabajo. Usaban con su correa, el cabestro que siempre andaban a llevar, el machete y la vaina para el puñal, ¿no? Que andaban. El cabestro siempre llevaban acá en el hombro. Y la camisa blanca, no mangada, ¿no? Como es para el trabajo. Siempre se viraba esto, pero para el trabajo a veces iban así, pero para las grandes ocasiones tenían su terno sastre normal. Fueron pasando los años y el traje de los hombres adoptó las siguientes características. La camisa llamada cotona de mangas largas, sin cuello, en color blanco. Los pantalones de colores negro, azul oscuros o cafés de corte normal, confeccionados en telas nacionales como la gabardina, que la adquirían en la fábrica El Prado de la ciudad de Riobamba. Del sombrero es también de discutir. Mi finado padre hacía ser don finado Tobías Rodríguez. No he conocido ustedes, papá de Antonio Rodríguez. Él fabricaba, él era sastre, y papá de Hugo Rodríguez, y hacía unos sombreros de tela, y eso se utilizaba para el trabajo, netamente. Pues yo. Tenían como complementos una correa o faja en la cintura, su singular sombrero negro de paño, y no podía faltar el machete y el cabestro para los quehaceres agrícolas. En los compromisos religiosos y sociales de aquella época, complementaban el atuendo con una leva de algodón corte sastre. El hombre, en cambio, tenía su ternito solamente para irse a la misa. Venía de la misa, guardaba. Para irse a la misa se podía. Como no era todos los días, cada semana el domingo no se iba a la misa. Las mujeres macabeas usaban un traje compuesto de una blusa color blanco, con mangas de vuelo al puño, escote con solapa redonda, abertura delantera con botones y frunces al talle, sujetos con pespuntes a falta del elástico. Yo recuerdo lo que me han contado mis abuelitos. La vestimenta es como está en el libro, así más o menos. Las personas auténticas, ¿no? Se vestían y tenían la blusa que usaban ellos prácticamente era con las mangas largas, con vuelitos, y luego la falda que casi siempre era amplia, precisamente para el trabajo. Y tenía algunos detalles, como digo yo, algún detalle, por ejemplo, en la falda, que son las lorzas o esos plieguecitos. La pollera o centro era de colores azul, negro o verde botella, confeccionada en gabardina nacional. Tenía un detalle especial. En la parte baja de la falda, que consistía en unos plieguecillos recogidos con pespuntes, y para sujetar la falda, lisados pequeños. Para el trabajo se ponían una faja con la finalidad de hacer la pollera más alta, para dar facilidad de movimientos. Y no podía faltar el típico pañuelo blanco, que a veces llevaba reatas en su contorno. A medida que pasa el tiempo, todo evoluciona, y así el vestido macabeo en los años 60 va de acuerdo con el tiempo. Se usan trajes de frunces, piezas, plisados y el tradicional velo como complemento de la religiosidad. Los hombres también se adaptaron al cambio. La influencia externa ha sido determinante en la vestimenta, ya que por medio de fotografías y dibujos se evidencian las variaciones en el tiempo.
La gastronomía se reducía a lo que producía la tierra: yuca, plátano, maíz, papa china, camote, más la carne que procedía de la caza y pesca, con plantas propias de la zona, con las cuales se preparaban numerosos manjares y platos exquisitos, siendo el más conocido y preferido el ayampaco. El ayampaco puede ser preparado con vísceras de res, gallina, carne molida, pescado, elepos, etc. Los ingredientes utilizados son el pollo, cebolla blanca, ajo, manteca de color, sal al gusto. Los ayampacos se hacía cuando se despostaba el ganado, se hacía de esos milles que dicen, de los intestinos que tiene unos milles, no sé cómo dirán ahora. Entonces ese se sacaba y se hacía los ayampacos de eso. También se hacía de carne, se molía la carne, también se hacía de carne los ayampacos. Y en ese tiempo, como no había gallinas así cubanas, había runa, entonces de runa casi no se hacía ayampaco, solo se hacía de la menudencia. Los ayampacos se picaba la menudencia, todo, por ejemplo, se mataba 10 o 12 gallinas, entonces el menudo se picaba bien, se hacían los ayampacos. En la preparación se pica el pollo en partes pequeñas. Aplastamos el ajo y lo mezclamos con la carne para darle concentración. Picamos la cebolla en pequeños pedazos y añadimos a la mezcla anterior. Agregamos sal al gusto y una vez que está preparado se debe poner en la hoja de bijao o de chihuango, amarrándole con una cinta de paja toquilla. Y se amarraba con una soguita que se de turpanga decíamos antiguo, ahora decimos toquilla. Entonces se amarraba y cuando ya está asado se abría en el medio y se veía. Entonces está todavía verde la hoja, faltaba. Y si ya está cocinado la hoja, entonces ya estaba el ayampaco. Se lo asa a la brasa durante el tiempo necesario para su cocción. Se recomienda servir con yuca y guayusa caliente. Entonces, ¿qué se comía con yuca o plátano? La guayusa, esa era la mantención de nosotros. La arquitectura de la vivienda macabea tradicional es una fusión del sistema constructivo de la vivienda típica shuar y la tecnología traída por los colonizadores, con el predominio de materiales propios de la zona. Las casas eran de chonta, quiere decir pambil. Pambil, como nosotros llamábamos, era hatumpanga. Esos eran los pilares. Las paredes netamente eran de quincha. La quincha es fácil hacer, una guadúa de 2,50, con la hacha que se le partía al lado, y luego se le partía y quedaba hecha una tabla. Y era muy práctica la quincha. Eran todas las casas, las paredes de las casas.
Y también para cubrir la casa era turpanga, o toquilla que se dice. Con eso se cubría las casas. Las pilares se utilizaban en ese tiempo de helecho. El helecho era tan duro que ahí quedaba. Después ya se empezaba a utilizar otros, netamente lo que se utiliza el bambil, la chonta, pero la chonta que cocinamos del chontaduro, de eso. Y por último se pasó últimamente, después cuando ya yo fui joven, en esas casas había el unchipo, que decimos, y otros ya del medio que se utilizaba reemplazando a esto. Los amarres se los hacían con soga de carahuasca, con ensambles de fácil construcción. Los amarros que se hacían, en vez de clavos, alambre, no había. Se usaba un bejuco. Ese bejuco, mientras más seco se hallaba, era más consistente. Esa era la parte más esencial, clavo alguno no había. Entonces se utilizaba solo el amarre con esta vena que ahorita muchas veces no se conoce, que se llama tirulín. El piso era de tierra y en muchos de los casos con la tilla de chonta. Las casas adentro, muchas eran solamente de tierra, pero eran grandes, en sentido ovalado, ¿no? Ovalado. Y la cubierta después ya se iba poniendo, sobre eso se ponía la cumbrera que decían. Y para poner la cumbrera se ponía la hoja de pindo, del pindo que conocemos ahora, para un lado y para el otro lado. Y sobre eso, para que el viento no arrastre, porque no había tantos venteros en ese tiempo, se ponía una fila de guadúas cortadas para que le aplaste a la cumbrera que se dice vulgarmente. Eran 2 departamentos, 3 departamentos. La una servía de cocina, la otra servía de sal o de sala. En la sala, como eran cuartos grandes, ¿no? Ahí estaba el trapiche para la molienda de caña. En el fogón era puesto unas piedras grandes para cocinar el guarapo. Y el maíz que se cosechaba se amontonaba ahí mismo en el cuarto, porque se cosechaba cantidades de maíz, ¿no? Claro, en la cocina, bueno, usted también oiga, se ponían unas 3 piedras para hacer el fogón. Entonces de ahí se ponían unos palos secos, se partía la leña y luego ahí se ponía la olla para... Pero netamente las casas en Macas eran construidas paja, quincha, con pilares, netamente postes donde se sustentaba la casa. Estoy diciendo de helecho o de chonta, nada más, y no se utilizaba clavo. El sistema constructivo se fue generalizando con la utilización de materiales propios de nuestra zona, obreros y artesanos que en forma empírica y por tradición realizaron esta actividad. Generaron un modelo característico que identificaba y se convierte en un símbolo de nuestra cultura e identidad. No podríamos hablar de un estilo arquitectónico definido, sino más bien de un sistema constructivo en constante renovación, que hoy en día se debe tomar en cuenta con el fin de recuperar y tecnificar esos valores y aprovecharlos de mejor manera para definir una identidad que de a poco se vaya plasmando en nuestra ciudad. Los macabeos se distinguen por tener grandes valores y cualidades, como la generosidad, la bondad, igualdad y justicia social. Esto posibilita la autorrealización y construcción de un porvenir social compartido y expresados en la Randimpa. Randimpa consistía en ir a trabajar donde una persona
y así mismo le devolvía, se puede decir, este trabajo. Entonces para poder uno también tener derechos, se puede decir, sabíamos trabajar de lunes a sábado, se puede decir. La palabra randimpa es un término muy familiar y común entre los macabeos, cuya costumbre se remonta a cientos de años atrás. Esta práctica del trabajo de la randimpa lo practicaron más los antiguos macabeos. En mi época casi muy poco se practicaba ya, ¿no? Porque ya había algún recurso para trabajar con los campesinos, con la gente shuar. La randimpa tenía como objetivo realizar trabajos particulares de los vecinos de Macas, como la construcción de huertas, que se conocían con el nombre de chacras, que servían para sembrar sus productos o para sembrar el pasto conocido como gramalote, también para construir maizales u otros menesteres domésticos. Se buscaba unos, sea peones o algunas personas que uno ya se conocía de amistad, entonces decía sea compadrito, comadrita, para tal día usted acompáñeme a limpiar la yuca, a limpiar el plátano o a socalar para regar el maíz, todo eso. Para realizar estas actividades, el dueño de la randimpa calculaba el número de jornales que necesitaba para el trabajo, hacía un listado de familiares y amigos e invitaba señalando el día, fecha, lugar y la clase de actividad que había que cumplir para que los concurrentes llevaran las herramientas apropiadas. Macas se distinguió desde el tiempo por ser muy solidario con los demás, muy caritativo, muy ecuánime, muy solidario. Nunca faltaba, no había el hambre en aquel tiempo, se compartía la alimentación, se trabajaba en conjunto con los demás. Se llamaba ganar la randimpa cuando se hacía lo contrario, es decir, una persona iba ayudando a los demás hasta unos 15 o más días, y cuando éste necesitaba, invitaba a quienes le debían la randimpa y se convertía en el dueño del trabajo o el patrón. De igual forma, se puede decir, teníamos que ir a responder lo mismo a los otros que hemos ocupado, porque se puede decir, había esa cordialidad y nunca había una falla tal vez de decirte que no voy a ayudarte. Sin embargo, siempre en aquellos tiempos se hacía el trabajo comunitario. Habían las mingas para los puentes, para limpiar el parque central y también para arreglar la iglesia, la capilla de aquel tiempo. El día de la randimpa, el dueño o patrón nombraba unas señoritas madrinas de los randimperos, a quienes se les conocía como las upichidoras, las mismas que con la sonrisa en los labios brindaban la sabrosa chicha que calmaba la sed ardiente. Entonces él iba regando el maíz y cuando ya está faltando maíz gritaba, chicha, decía. Entonces la upichidora tenía que ir cargando el maíz, cargando la chicha. Entonces ella brindaba la chicha, daba maíz al regador del maíz. La upichidora además recolectaba algunos insumos proporcionados por los randimperos, como los helepos, algunos bejucos para elaborar las changuinas, palmito, maíz, etc. Y los trabajadores a veces, por hacer que vaya cargando la upichidora, cogían bejucos así para las changuinas que había antiguamente en la montaña. Había helepos, había de repente que cogían alguna avecita, lo que y tenían que mandar dando que lleve a la upichidora a guardar. La tarde tenían que entregar a cada cual que es lo que ha mandado. Por la mañana se brindaba la sabrosa guayusa con carne asada y yuca. Lo principal se puede decir era la comida, que era la carne, la chicha, la yuca, el plátano, y era, se puede decir, en grandes cantidades que les daban de comer, se puede decir, y con esto se puede decir uno pasaba el día, ya bien trabajado y bien comido. Cuando llegaba la hora del almuerzo,
Se servía con abundante yuca, carne de res, ají y la guayusa para brindar a los randimperos. La labor se terminaba a veces en un día o varios días, dependiendo de la extensión o dureza de la misma. Los conocimientos de medicina tradicional de los actuales macabeos han sido transmitidos de generación en generación. Para dar a luz, antiguamente era aguacate, guayusita, nada más. Y la ruda un poquito, pero ahora ya no se consume. Sí. Y la hoja de camote, con traguito. Se lava la barriga y se toma y ya. Ya cuando ya está, ya para cerca de dar a luz, se dice ya no aguanta. Porque antiguamente se daba luz de rodillas. O sea, el se puede ir como una pared, ponía una almohada ahí, o una ropita, se ponía hasta otra ropa. Entonces ahí se arrodillaba el enfermo. Entonces ahí de rodillas se agarraba en una ventana, una escalera, algo se acomodaba para que se agarren ellas. Entonces ahí se sostenía uno de atrás de la cintura para ayudar. Ponía una escalera o si no una soga, entonces ahí me decían, ahí coge, ahí hace fuerzas y ahí me daban una agüita de aguacate con trago. Después al tercer día, según cómo estaba la enferma, daban purgante de aceite de almendra y castor, había antiguamente. Eso daban de tomar, los dos frasquitos mezclaban en un solo vaso. Y de ahí el agua de sangurache exprimido, una naranja, puesto una cucharadita de miel de abeja. Entonces daban primerito el aceite y de ahí daban el agüita. Pero el agua bastante, unos dos vasos de agua grande daban de tomar. Cuando daba a luz ya me cogían, me colocaban y me iban a la cama, entonces bebé lo mismo. Y ahí ya me daban agüitas, sangurache con trago, caldito con huevo. Ya a los 8 días tenía que levantar, yo, porque no había quien me ayude. Muchos niños padecían de algunos malestares físicos y espirituales. Para ellos se aplicaba la cura del espanto, mal de ojo y el chungo. Pero primero se cura ahora, actualmente se cura con huevo, se hace toda la curación con huevo. Toda la cabeza. Sí, entonces ya entonces el bebé, pero a ver si qué sale. Bueno, yo curo a los guaguas, y aprendí de mi mamá que no es malo, porque el espanto es verdad. Entonces yo aplico eso de curar cojo 3 hojitas de Santa María, 3 ramitas de albahaca, ahora que hay ruda. Y luego limpio el cuerpito, primero hago la señal de la cruz 3 veces. De ahí empiezo a limpiar rezando 2 Padre Nuestros, una Ave María y el credo. Limpio todo el cuerpo del guagua o de la persona que sea. Limpio y luego le soplo agüita bendita en la espalda, así mismo haciendo 3 cruces. Como podemos observar, la medicina macabea comprende diversas prácticas, enfoques, conocimientos y creencias enmarcados en sistemas sanitarios que incluyen a plantas, animales, minerales, terapias basadas en ceremonias, rituales y técnicas manuales, cuya aprehensión de conocimientos son transmitidos a través de generaciones por la vía oral y práctica. En esta bella mata, le dedico esta mi